cada país tiene, entonces bueno, ahí hay como una tensión. Ahí hay una tensión media insoluble. Por otro lado, tenemos los órganos que controlan esos cumplimientos, ¿no? Sí, y la este es uno de los... la posibilidad de hacer reservas respecto de algunos temas puntuales en los tratados. Si tomo de este tratado internacional lo que me conviene y lo que no me conviene, Sí. bueno, me parece que Estados Unidos es un claro ejemplo de... Y lo que pasa es que Estados Unidos no participa, entonces yo creo que a veces es más grave países que participan en los sistemas y no cumplen. O sea, Estados Unidos, como toda potencia, como Rusia, como China, que son potencias preponderantes, están por sobre el control de un sistema, porque el control de un sistema nos hace a todos iguales. ¿Se comprende? Hay países que están por fuera, pero a mí realmente me preocupa más los países que están dentro de los que firman los tratados y que después no los aplican. O cuando aparecen las sanciones, como aparece en América Latina, se retiran del sistema. Pero bueno. No sé si puedo seguir, Marce. Vamos a aclarar lo del nombre y sí, lo de la... Solamente quiero aclarar esto. Recién el doctor Santagati puso por el chat que existe la posibilidad, se está hablando de la posibilidad de que podamos tener un parcial. No se habló de final, pero sí de parcial. Decimos esto también en la medida para que no les caiga de golpe, vayan leyendo. Yo sé que cuando la cursada es presencial, incluso cuando este alumno lo hice, esperamos hasta último momento para estudiar. Si encima no es presencial y nos cae de golpe, va a ser grave. Vayan leyendo, vayan haciendo preguntas por los foros, no hay ningún problema. Eso por un lado, ¿sí? Y por el otro, que también nos piden de la facultad, de lo que es educación a distancia, que en el perfil que ustedes tienen puedan poner una foto para que nosotros los podamos identificar, ¿sí? No por una cuestión persecutoria, pero para que el día que haya parcial, que no sabemos bajo la modalidad que podría llegar a ser en el caso de que fuese, sean ustedes los que están contestando y no un primo sociólogo vivido en la Sorbona, ¿se entiende? Simplemente eso. Sigamos entonces con la clase, si les parece, Celeste. Sí, gracias Marcelo. Sí, pregunté. Profesor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Usted tiene una opción donde puede bloquear los micrófonos de todos. Puede ser porque cuando usted estaba hablando, Galaxy 7 J7 interrumpió lo que usted estaba diciendo. ¿Qué van a ver? ¿Examen virtual? No entendí esa parte. El examen no se sabe cómo podría llegar a ser. Evidentemente va a ser virtual. Todavía la facultad no ha tomado una decisión al respecto, pero sí, por lo que estamos viendo, en principio pareciera que va a ser virtual, porque indudablemente todavía esto. Entonces, ante eso, lo que nosotros estamos diciendo es, necesitamos ver primero quiénes están participando de las clases. Por eso, lo importante de tener una foto, bueno, o la cámara en su caso, no sé, al momento, y identificar, por ejemplo, Galaxy J7, yo no sé quién es. No sé, o quién sea, o Motorola 2830. O sea, si nos podemos ir identificando, cosa que nosotros podamos tomar fotos de cada clase y ver quién está y quién no está. Simplemente es eso. Bueno, profesor, muchas gracias. Y si pueden ustedes, creo que tienen opción para apagar el micrófono. Sí, te quería aclarar eso. Yo no puedo silenciar a todos, pero como yo soy el anfitrión, si yo silencio también estaría silenciando a la doctora Vázquez, al doctor Santagati, y tendrían que estar abriendo el micrófono cada vez que hablan. Podría ser, pero lo más fácil es que aquellas personas que tienen el micrófono abierto lo cierren. Listo. Bueno, gracias, profesor. No, por favor, gracias a vos. Galaxy 7 quedó en modo avión, me parece, porque no contesta ningún mensaje. Claro, entonces tampoco sabemos si hay gente que está conectada y se queda conectada y se va. No hay posibilidad.
Claro. Y de hecho no contestó ningún mensaje. Bueno, por eso. Bueno, quiero terminar. Para mí que es de la cátedra del doctor De Santis y quiere saber qué estamos dando nosotros. Me parece que puede ser un espía. Todo es posible, ¿eh? Puede ser. Quiero terminar porque si no se nos va, Sí. El tiempo. Si ese Galaxy y otros... Si ese Galaxy y otros quedaron con el micrófono abierto, si no, cerrá todo, Marcelo, y lo abre Celeste para hablar. Dale. Es el Galaxy 7, es el Galaxy 7 el que está abierto. Igual ahora se fue. Sí. Listo, cerralo todo y abre Celeste solo el de ella. Gracias. Ahí voy, para un cachito. Es el único lugar en donde me dejan hablar solo a mí. Ahí está, ahí volví. Perfecto. Bueno, quería terminar. Gracias. Quería continuar con este tema porque si no, fue difícil armar una clase de sociología de los derechos humanos con tan poquito tiempo porque uno tiene muchísimos temas de los que hablar. Sí quiero hablar puntualmente de cómo nuestra Constitución Nacional receptó estos tratados internacionales. Como les venía diciendo y también dijo el doctor Santagati, en el derecho interno, hasta la modificación de la Constitución Nacional en 1994, a través del artículo 75, inciso 22, los tratados estaban suscritos por la nación, pero no eran operativos de por sí, es decir, que había un reconocimiento y una suscripción en esos tratados, pero que no formaban parte del texto interno de nuestra propia norma. Había reconocimiento jurisprudencial, no sé si se llegó a escuchar, pero por las dudas para aquellos que no lo sepan, cuando hablamos de reconocimiento jurisprudencial hablamos de distintas sentencias dictadas por los jueces donde se hace reconocimiento a un derecho humano reconocido en un tratado internacional que no formaba parte de nuestro derecho interno. Y el caso más conocido que los que vieron Constitucional seguramente lo deben haber visto es el de Mejian contra Sofovich. Este fallo del 92, que fue emblemático y que fue un antes y un después en el reconocimiento de un derecho, es, por ejemplo, un antecedente jurisprudencial al reconocimiento de los derechos por parte de nuestra Constitución Nacional. Ya metiéndonos directamente en la reforma de 1994, se incorpora al texto de la Constitución Nacional el artículo 75, inciso 22. Y no solamente se incorpora en nuestro derecho interno el reconocimiento de estos tratados internacionales sobre derechos humanos, porque también hay otro tipo de tratados internacionales, y ahora vamos a ver de qué hablamos con esto, pero sí la Constitución incorpora con la misma jerarquía que la norma suprema de nuestro país a los tratados internacionales de derechos humanos, y esta modificación tengamos en cuenta que requiere, o sea, para modificarse la Constitución Nacional se requiere de un porcentaje de aprobación de las 2/3 partes de cada Cámara, por lo cual modificar la Constitución Nacional es un procedimiento complejo. Bien, se modifica la Constitución Nacional, y no solo eso, sino que además se le da una jerarquía igual a la Constitución Nacional a los tratados internacionales de derechos humanos. Si nosotros tuviéramos un pizarrón ahora, haríamos una pirámide donde en la cúspide de la pirámide encontraríamos a nivel local la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que los derechos que surgen en esos tratados internacionales son para nosotros ley suprema dentro de nuestro país. Después, por debajo de estos tratados internacionales de derechos humanos, se encuentran los tratados internacionales que no son de derechos humanos, y luego las leyes internas y las constituciones provinciales, los decretos, las resoluciones y las demás normas que ustedes lo verán en Constitucional, y no quiero meterme en eso, pero sí hacer mención a que cuando se incorporan estos tratados internacionales se les da jerarquía constitucional, por lo cual cualquier norma de derecho interno que contradiga lo que surge de estos tratados incorporados deviene inconstitucional. Es decir, que nosotros a través del dictado de una norma interna no podemos, la Argentina no puede contradecir lo que dicen los tratados internacionales, y esto puede generar responsabilidad internacional, que era lo que hablábamos antes cuando hablábamos de los distintos organismos de control de estos derechos reconocidos a nivel universal.
Es decir, que si no existieran estos organismos de control del cumplimiento de los derechos, no serviría de nada. Si hoy Argentina, por ejemplo, a nivel cárceles, no respeta lo que surge del Pacto Internacional de Derechos, el Pacto de San José de Costa Rica, eso va a acarrear una sanción para la Argentina. Primero, seguramente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no emite sentencias, sino que hace recomendaciones, como ya lo ha hecho en numerosos casos, le recomendará al Estado argentino que, en tema cárceles, acondicione las unidades carcelarias a los estándares que surgen de los tratados internacionales, es decir, las cárceles son sanas, limpias para la reinserción y demás. El incumplimiento de estas recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguramente va a dar vía a lo que con posterioridad puede ser una sentencia en contra del Estado argentino por el incumplimiento de estas normas. No quiero meterme muy a la parte procesal porque entiendo que todavía no hay materias que no la vieron como para poder intervenir, pero sí que sepan que cuando el Estado argentino incumple alguno de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, que son norma suprema dentro de nuestro país, esto genera una consecuencia muy importante, que puede ser primero una recomendación, ¿sí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dirá al Estado argentino qué medidas tiene que cumplir o qué medidas estén cumpliendo para readecuar tal o cual derecho al cumplimiento de estos tratados internacionales. Y de subsistir ese incumplimiento, nos vemos ante la posibilidad de tener una sentencia contradictoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo importante para saber, cualquier persona puede acceder a los organismos internacionales de derechos humanos, es decir, hay un sistema de quejas establecido donde uno puede presentarse incluso de forma particular a reclamar el cumplimiento de un derecho determinado. Tenemos un antecedente que seguramente va a ser conocido por todos, que es el caso Bulacio, el chico que fue víctima de la brutalidad policial en un recital de los Redonditos de Ricota, donde, por ejemplo, en este caso la Corte intervino haciendo cargo al Estado argentino del incumplimiento de determinadas normas. Hay muchísimos, este es uno de los más emblemáticos, pero sí tener en cuenta que trae consecuencias económicas para los estados también, que hay multas, que hay resarcimientos que hay que pagar, y que hay legislación que hay que readecuar cuando uno suscribe este Tratado de Derechos Humanos y lo decide incorporar a nuestra Constitución Nacional. Antes el doctor Santagati hablaba de esta simple enunciación de derechos y lo difícil que es que aquellos estados que suscriben los tratados internacionales respeten estos derechos y también readecúen su norma interna para que no haya una contradicción entre lo que dice originariamente el texto de la Constitución Nacional y lo que dice la Constitución Nacional luego de la incorporación de estos tratados. Lo mismo con todos los textos que no tienen jerarquía constitucional, por ejemplo el Código Penal, el Código Civil, el Código Comercial, es decir, deben readecuarse al cumplimiento de los derechos incorporados en la Constitución Nacional. Y esto lleva un tiempo y también acarrea sanciones, entonces es importante que cuando nosotros hablemos de derechos internacionales sepamos que nuestra legislación interna tiene que estar en consonancia con el reconocimiento de estos derechos. Quería decirles también qué pasa con estos tratados de derechos humanos, de derechos internacionales que no son de derechos humanos, que tienen jerarquía superior a la ley, por lo cual también es importante el cumplimiento de estos tratados para que no haya contradicción entre la legislación interna y los tratados que uno suscribe. El Estado decide qué tratado suscribir y qué tratado no suscribir en función de cuáles son los reconocimientos de derechos internos de cada norma. Cuando uno suscribe un tratado, como les decía al principio, también admite la competencia y la jurisdicción de estos organismos internacionales. Entonces, Argentina forma parte de la comunidad internacional, suscribe los tratados y se obliga por ellos. Y también queda sometida a la jurisdicción y a la competencia de los organismos internacionales que pueden buscar hacer efectivo
este reconocimiento de los derechos. Cuando nosotros arrancamos la clase, cuando antes hablaba el doctor Santagati y nosotros dábamos humanos, esto es una clase que por ahí lleva muchísimo tiempo de dar, o son muchas clases para explicar. Sí quiero que tengan en cuenta que, lo dije al pasar, todo de lo que estamos hablando lo podemos hablar siempre y cuando haya un Estado de Derecho. Y el doctor Santagati hizo mención cuando terminó, sí, acá dice, por ejemplo, agotar los recursos internos, sí, por supuesto, hay un montón de requisitos formales que hay que cumplir para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sería importante que lean el artículo 75, lo dice el doctor Santagati, debemos agotar los derechos. Bueno, sí, la verdad que es muy difícil dar clase y ir leyendo los mensajes, voy a tratar de ir contestándoles. Por supuesto que hay un montón de requisitos que hay que cumplir para poder acceder a estos organismos internacionales respecto de agotar los recursos internos. Eso es cierto, tiene una excepción, que es que nosotros podamos probar que no están dadas las condiciones de legalidad dentro de nuestro país. Es decir, que vamos a suponer que nosotros estamos dentro de un golpe de Estado, no está funcionando la Constitución Nacional, o el incumplimiento que nosotros vamos a denunciar surge del propio Poder Ejecutivo en su cabeza máxima, como puede ser la Corte Suprema. Esto nos habilita a una presentación originaria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin tener que pasar por todos los estadios de recursos dentro del país. En el caso que el Estado no agote el derecho, interviene, sí, se recurre primero a la... Sí. Bueno, un poquito lo que vienen hablando, y lo que dije recién, hay determinados requisitos que hay que cumplir. No es esa la idea de que ustedes sepan el procedimiento para acceder en esta materia, porque sería arrancar en una clase y terminar dentro de 5 clases, pero sí que sepan que tenemos la posibilidad de recurrir a un organismo de derechos humanos, y que el hecho de estar suscriptos a los tratados internacionales obliga al Estado argentino al cumplimiento de ellos, y no es que solamente es un florero decorativo de derechos que uno no puede reclamar su efectivización. Y les iba a decir algo cuando empecé a leer los mensajes y no... les decía que para hablar de la vigencia de los derechos humanos es fundamental encontrarnos dentro de un Estado de Derecho. Y cuando nosotros hablamos de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de las consecuencias y el reconocimiento de estos derechos humanos que empezó a surgir a nivel internacional, también con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y esta cuestión de la Guerra Fría y la división económica, social, política, cultural que quedó en el mundo oriental y occidental, también surgieron conflictos en distintas partes del mundo que representaba a este conflicto grande de la Guerra Fría en distintos terceros países que no eran Estados Unidos, sino era la Unión Soviética, y que terminó generando distintos golpes de Estado en los países de América. Y digo esto porque durante el 66, ustedes saben que hubo un golpe de Estado, en el 76 hubo otro golpe de Estado, donde la Constitución Nacional no era la norma suprema dentro del país, por lo cual hablar del reconocimiento de estos derechos en ese contexto era imposible. Este reconocimiento de derechos requiere justamente de una democracia donde se permitan estas reglas del juego, donde la justicia sea el lugar donde se discute la vigencia de estos derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Si alguien quiere decir algo. No. ¿Puedo decir una cosita corta? Tengan en cuenta que esta idea de sistemas, como el sistema interamericano, que nosotros formamos parte, o los pactos, como por ejemplo el Pacto de Derechos del Niño, que tiene un órgano de control, o el Pacto de Derechos Civiles y Sociales, que tiene un órgano de control, etcétera, etcétera, sirven también como una doble garantía para, en caso de que el país viole los derechos, nosotros tengamos una instancia, y esto lo pongo entre comillas porque técnicamente no es una instancia, pero esto es un tema técnico,
por sobre el país. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se imaginan, antes de que existan estos pactos, lo que sucedía en los países, quedaban los países con un concepto de soberanía absoluta. Y si uno tenía un país que era violador de los derechos humanos, o te sometías, o peleabas, o te exiliabas, no había posibilidad. Ahora uno tiene órganos de control por sobre lo que los países pueden decir. ¿Qué quiero decir con esto? No solo tenemos un sistema de bienes jurídicos supranacionales, no solo ya nacionales, sino que también tenemos la interacción del derecho internacional dentro del derecho nacional. Y esto después lo voy a explicar yo el lunes que viene, muy breve. Y esto es nuevo, ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, ustedes tienen un problema, están en Argentina, pueden acudir a la Corte Interamericana, por ejemplo. No importa cómo. Cuestión que antes de los 40 no existía. Ustedes tenían un problema de violación en Argentina y quedaban en Argentina. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la tutela internacional de los derechos. Obviamente, y con esto te doy la palabra de nuevo, esto es todo un sistema en formación, con sus idas y sus vueltas, chicos y chicas, o sea, no es automático. Esto es un sistema de información, esto es algo nuevo, hay tensiones, los países no quieren ser controlados, los gobiernos no quieren que se los controle, fíjense, en todos los países pasa lo mismo, todos quieren tener poderes propios sin control, por eso el tema de la república es muy importante, porque justamente la república es un contrapoder para que no haya poder absoluto. Esto siempre va a existir, esta dinámica del conflicto. Gracias. Sí, sumándole a esto también es que tampoco quieren salir de esta comunidad internacional. Claro. No les gusta, pero no se puede estar afuera de esta comunidad internacional, más en países como el nuestro, donde puede tener consecuencias económicas muy difíciles de solucionar. Digo, es más fácil suscribir y después ver qué hago que quedar al margen de esta comunidad internacional, que también lo es a nivel económico. No es solamente cuando uno se imagina la suscripción de un tratado internacional para respetar el derecho a la vida, o sea, hay diversos tratados internacionales de distinta materia, y pertenecer a esta comunidad internacional le permite también a un país como el nuestro acceder a otro tipo de beneficios más económicos, que es muy difícil salir de un lugar así. Entonces, como decía el doctor Santagati antes, es difícil también para los estados como el nuestro suscribir el tratado y después garantizar el cumplimiento del derecho, porque en este tratado requeriría la modificación de muchas cuestiones de muy difícil cumplimiento, pero bueno, hay que ir haciéndolo con tiempo, y esta tensión de la que hablaba el doctor también genera cuestiones económicas muy importantes. Es decir, les doy un ejemplo de lo que hablábamos antes, modificar el sistema carcelario para el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica lleva un costo económico para el Estado que es difícil de solventar, y que se va haciendo y se va tratando de respetar con el tiempo, pero que no puede hacerse de manera inmediata, y esto trae consecuencias para el Estado argentino. No sé cuánto tiempo queda, ¿10 minutos? ¿10 minutos quedan? No sé cómo... No, Marce. Un poco más. Bien. Pero es impredecible, hay veces que corta justo y hay veces que... Sí, porque como vengo mirando el tiempo para que no pase lo mismo que nos pasó antes, quería darle una definición un poquito integral de lo que son los derechos humanos, como para que ustedes tengan algo a dónde referirse cuando piensen en el concepto del derecho. Encontré una y le agregué un poco lo que nosotros veníamos hablando: son los derechos, libertades y garantías que incluyen a todas las personas por su condición, dignidad, sin distinción de ningún tipo. La voy a volver a repetir: son los derechos, libertades y garantías que incluyen a todas las personas por su condición, dignidad, sin distinción de ningún tipo.
quería dejarles un concepto de lo que son los derechos humanos para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de ello. Y recordar que no solamente el derecho a la vida es un derecho humano, que hoy en día surgen muchísimas discusiones respecto de quiénes son titulares de los derechos humanos. Todos, por el simple hecho de ser persona, somos titulares de estos derechos humanos. No es que un organismo o un grupo de personas tiene más o menos derechos, o para algunos son válidos y para otros no son válidos. El concepto abstracto de derechos humanos incluye a todas las personas simplemente por ser personas. Y costó muchísimos años hacer un reconocimiento, aunque parezca mentira, ustedes lo vienen viendo y vienen viendo distintos temas donde a lo largo de la historia los derechos más esenciales de las personas eran vulnerados incluso por el propio Estado, y como una política de Estado. Hoy en día este reconocimiento de derechos es indiscutible. O sea, pensar en otro momento histórico y aplicarlo hoy en día creo que sería algo que no lo permitiría, ni la comunidad internacional, ni el derecho interno, ni las personas en forma individual. Entonces, este reconocimiento tardó muchísimos años y hoy lo tenemos instalado. Todo lo que viene hacia adelante es sumar, incluir mayor cantidad de derechos, hacer más operativos los que ya tenemos, hacer más efectivos los que ya tenemos. Me marca que quedan 8 minutos 15. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Puedo agregar algo yo? Sí, doctor, ¿cómo no va a poder? No, principalmente respecto o sea, lo que nosotros hoy podemos decir que ha cambiado drásticamente, yo esto lo quiero dejar bien claro, es hoy existe una conciencia universal de la vigencia plena de los derechos humanos. O sea, cuya centralidad es el hombre. El paradigma actual tiene como central el derecho de la persona humana en todos sus aspectos, en su aspecto corporal, psíquico y espiritual. No quiere decir que esta conciencia sea materializada en cada sociedad. O sea, lo que hoy existe, a diferencia de la antigüedad, es que las legislaciones en general tienden al reconocimiento de la persona y sus derechos. ¿Después existen violaciones de derechos humanos? Sí, existen, por supuesto. Claro que existen. Pero lo que cambió es la conciencia. A ver, se los voy a decir crudamente. ¿Existe la tortura? Hoy sí, pero el que tortura sabe que está cometiendo una ilegalidad. Antiguamente la tortura era legal, por ejemplo. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Esto es el gran avance, la conciencia universal en el derecho. Por eso, una de las características del derecho, como lo dijo Celeste, es la característica expansiva. O sea, las sociedades tienden a la adquisición de derechos, por eso el volver hacia atrás es prácticamente imposible cuando uno toma un derecho. Toma un derecho, principalmente cuando hablamos de derechos esenciales. Por ahí los derechos económicos están más atados a las contingencias de las economías de los países, ¿no? Donde a veces eso es un poco más relativo. Pero estamos hablando de derechos, si quieren llamarlos, de primera generación. Que igual uno sigue exigiendo todos los derechos, pero digo, hay unos derechos que son un poco, yo diría, más volubles que el otro. El ejemplo de la pandemia nos pone en crisis, qué sé yo, el derecho al trabajo, y nos apareció. Ahora, tenemos el derecho y sí, pero se nos afecta. Eso por un lado. Y segundo, en la construcción jurídica del entendimiento de la universalidad de los derechos, yo quiero que tengamos siempre en cuenta que no existe un doble estándar del derecho. Y acá me quiero parar un segundo, lo que bien dijo Celeste. Los derechos no dependen de la persona para ser aplicados o no. Los derechos humanos son el núcleo pétreo y no dependen de los consensos. No dependen de los consensos, no dependen de las coyunturas, no dependen si soy del grupo político A o del grupo político B. Los derechos son los derechos. No puedo tener, como a veces sucede, doble estándar. A uno le reconozco derecho, a otro no le reconozco derecho porque están en A o están en B. Esto también es muy importante.
Si no, no estamos haciendo un reconocimiento de derechos universal, y si no estamos haciendo un reconocimiento de derechos universal, estamos diciendo que no todos los hombres son iguales, por lo tanto estamos violando el principio básico de la vigencia de los derechos. Y esto es muy importante también tenerlo. Y principalmente tener que, y con esto te vuelvo a dar la palabra, Cele, tener conciencia, y acá hay muchas jóvenes, que la construcción de la plena vigencia de los derechos fue producto de muchos años de lucha y de movimientos sociales en esa construcción. No es gratuito. ¿Por qué? Porque en general el poder tiende a la concentración y no al reconocimiento de derechos. Entonces, la lucha social, la lucha de quienes tienen violados los derechos, ha sido muy importante en el avance de este reconocimiento de los derechos. De todo, y principalmente de los derechos de los grupos a los cuales han sido más vulnerados, ¿no? Vulnerables. Gracias. Sí. Para terminar, algo que es importante, que es, estos reconocimientos tienen herramientas para hacer efectivo su cumplimiento y surgen también de la propia Constitución Nacional y son las garantías constitucionales. O sea, cuando se modificó la Constitución del 94, se incluyeron las herramientas para hacer efectivo el reconocimiento del uso y goce de estos derechos, que son las garantías que surgen del artículo 43 de la Constitución Nacional, y que es el amparo, el habeas corpus y el habeas data. ¿Sí? Se incorporaron estos textos y también se incorporaron las formas de hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos. Entonces, si yo, por ejemplo, veo vulnerado mi derecho a una vivienda digna, la propia Constitución Nacional me establece cuál es la herramienta que yo tengo que utilizar para reclamarle al Estado el cumplimiento de ese derecho vulnerado. Entonces, voy a ir a la lista de garantías constitucionales y voy a ver que, por ejemplo, a través de una acción de amparo, yo puedo reclamar que se haga efectivo el derecho a una vivienda digna. O una detención ilegal, como sucedía en otro momento histórico, y también la Constitución me da la herramienta necesaria para que yo pueda reclamar el libre goce de ese derecho reconocido, que es el habeas corpus. Y lo mismo surge con el habeas data respecto de la protección de los datos. Entonces, la misma Constitución Nacional, al incorporar todos estos derechos, también nos da las herramientas para su cumplimiento. Y el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es la regla básica de las garantías constitucionales, también nos da la pauta. Entonces, no es que nos tiran una lista de derechos de los que somos beneficiarios y nosotros no sabemos cómo usarlos. La misma Constitución Nacional nos da las herramientas para hacerlo. Creo que queda un minuto, Marce, no sé si querías decir algo. No, se va a cortar en cualquier momento, pero me pareció brillante toda la exposición, si bien vos hiciste hincapié en lo que realmente es, porque nosotros cuando pensamos en derechos humanos, lo asociamos mucho, como argentinos lo asociamos mucho a la lucha por la aparición de personas que fueron desaparecidas durante el último gobierno militar, y está bueno poder desanclarlo desde ahí y pensar en los derechos humanos como algo más amplio. Sin embargo, no puedo dejar de pensar, cuando el doctor Santagati hablaba acerca de los organismos de control, recuerdo, lamentablemente tengo la edad para recordarlo, en el año 79, durante el Mundial Juvenil que se jugaba en Japón, que Argentina sale campeón, llegó una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a Argentina, ¿sí? Y lo que venían a revisar era si existían campos de concentración en Argentina. Cito esto para que entiendan el valor que tiene. A lo mejor para muchos pasó inadvertido, para otros no tanto, pero cuando ustedes leen los testimonios de las personas que estaban secuestradas, desaparecidas en ese momento y que sobrevivieron, cómo les modificó un montón de situaciones, donde por ejemplo los sacaron de lugares asquerosos, inmundos como era la ESMA, y los llevaron a otros espacios porque sabían que iban a ir a la ESMA a controlar. De hecho fueron y encontraron solamente una escenografía, o sea, incluso hasta había un escritorio en un lugar donde había gente detenida que en ese momento no estaba. Pero digo, si el gobierno militar, que parecía omnímodo en ese momento, omnipotente, que no lo frenaba a nadie, de golpe se tenían que tomar